Estamos de vuelta nosotros ya en este punto horario a partir de las 9 de la mañana, son las 9:05 puntualmente. Muchas gracias a la gente que se suma con nosotros, con las entrevistas que tenemos también, como les mencionaba también en este punto del día. 10 grados de temperatura en Asunción, vamos a tener una entrevista justamente con dos invitados, Mateo Cristaldo, director de Nest Paraguay, y con Jorge Coronel, director de Seguridad y Privacidad en Meta. Jorge se encuentra fuera del país, no está aquí con nosotros, pero le comentamos que tenemos una temperatura fría, como ya le decía Mateo. Mateo, empiezo contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Así mismo. Buen día, señores. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenernos, muchas gracias por el espacio. Y sí, así mismo le comentaba a Jorge, aquí estamos todos bien abrigaditos, atípico para Paraguay, pero bueno, él conoce también. Correcto. Y Jorge también, que bueno, se encuentra fuera del país, está trabajando en un gran desafío. Hoy que queremos tocar un poco sobre este tema de la inteligencia artificial y ciberseguridad en el Paraguay. Mateo nos va a comentar un poco más desde la plataforma Nest Nest, qué están haciendo. Pero quiero saludarle primero a Jorge también. Jorge, un gusto y gracias por tu tiempo con nosotros aquí. Un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente es bueno estar en conexión un poco con nuestra gente, compartir un poco lo que yo conozco, lo que puedo ver desde aquí. Y nada, realmente le agradezco muchísimo por el espacio. Gracias, realmente es un desafío interesante siempre hablar con paraguayos que están fuera del país en estas plataformas tan desafiantes, me imagino, no solamente para uno, sino para lo que significa el trabajo también colectivo con otras personas de otras nacionalidades y vivir un poco esa experiencia como tal. Mateo, un poco la dinámica justamente de esto, ustedes están trabajando sobre la posibilidad de un hub tecnológico como socio estratégico en los negocios y después profundizar la problemática justamente sobre este tema de la inteligencia artificial. No sé, me hace ruido el tema de utilizar la palabra problemática, ¿no? Pero se está debatiendo mucho sobre eso, ¿no? Vos sabés que sí, Juan Pablo. Mira, te comento rápidamente cuál es nuestra visión. NES Paraguay es una empresa que nace para trabajar específicamente temas de ciberseguridad, implementando un modelo de servicio, ¿verdad? Nosotros apuntamos a poder, a que las empresas e instituciones en Paraguay puedan descansar en nosotros todo lo que es la problemática y la peligrosidad que genera la ciberseguridad. Entonces nosotros nos estamos formando y ya venimos con un buen trecho de prepararnos justamente para eso, para poder agarrar y afrontar estos desafíos que ahora, post pandemia, creció muchísimo, acompaña mucho al crecimiento a nivel país, que es positivo que crezcamos, pero al mismo tiempo nos hacemos más visibles a temas de ciberseguridad. Entonces, para poder afrontar esa problemática, nace Nest. Nest es, así como comentabas, parte de un hub tecnológico en donde todos tenemos el mismo sentir, un grupo de empresas con la misma misión, valores, y la idea es justamente servir al Paraguay en temas como estos, ¿verdad? Y hoy en particular nos toca hablar de ciberseguridad. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con Nest, justamente uno de nuestros fundadores, que es Jorge, él tiene todo este bagaje. Bueno, él va a comentar un poquitito más de su currículum, pero te adelanto, yo es una persona que tiene 20 años de estar trabajando en las mecas tecnológicas de Estados Unidos como Microsoft, Meta y demás. Y entonces todo ese cúmulo de información que él tiene es lo que lo pone a él como al frente de nuestra gerencia tecnológica, y nos apoyamos mucho en el conocimiento de él para las soluciones que desarrollamos, para los productos que tenemos. Y bueno, este enfoque nuevo, esto que él viene ya trabajando en Estados Unidos, esto que a mí me tocó ver también en todos los lugares del exterior donde estuve trabajando, donde estuve desarrollando proyectos, es lo que queremos traer en específico en Paraguay. Y bueno, hoy en particular era comentarles desde el punto de vista de Nest y de Jorge Coronel y de Mateo Cristal, de los especialistas que tenemos, cómo afrontamos estos temas de ciberseguridad, que si bien ya eran peligrosos, ahora se vuelven exponencialmente peligrosos con el uso de herramientas como inteligencia artificial, ¿verdad? Y con ese cue le cedo la palabra a Jorge, y que él nos comente un poquitito más. Jorge, justamente aprovecho que nos dio pie Mateo porque decía justamente
el tema de la palabra peligrosidad. El debate que nosotros tenemos aquí está muy distante, yo creo, que al debate que ustedes tienen donde están actualmente. Ustedes ya están a muchos más pasos avanzados en esta situación, ya incluso analizándose desde perspectivas como por ejemplo el futuro de los empleos a través de esta incursión de estas herramientas, el tema de la seguridad, que es un poco el capítulo que estamos hablando también el día de hoy. Toda esa cuestión también de los 90 que veíamos ese cine de ciencia ficción que parece que ahora en realidad ya no es ciencia ficción, sino que ya es realidad. Jorge, ¿cómo estás viviendo un poco este tema? Y, ¿qué podría decir? En 20 años de experiencia realmente he visto bastante, desde los ataques más simples hasta los más sofisticados. Y cada vez que va pasando el tiempo, realmente estamos viendo más sofisticación, eh, más interés en distintos puntos del mundo, ya sea para sacar una ventaja o realmente posicionarse de una manera positiva para extraer información. Lo más importante a tener en cuenta aquí es, cuando hablamos de peligrosidad, hablamos de aspectos que pueden afectar directamente a la forma que un gobierno realiza actividades o una empresa hace sus negocios. Por más que digamos, a mí nunca me va a pasar, no significa que realmente no te llegase, no te llegue a tocar, ¿verdad? Y a alcanzar a tu negocio. Un ejemplo claro que tenemos reciente es Personal, ¿verdad? Que recibió justamente una pequeña muestra de lo peligroso que es no atender a este espacio, el desconocer de este espacio y sobre todo no dar los fondos necesarios para poder desplegar soluciones que ayude a defender lo más importante de cada negocio. Es una frase que suelo compartir en cada conferencia y es que los que estamos en defensa tenemos que estar presentes y respondiendo 100% del tiempo. Los atacantes solamente necesitan una oportunidad para poder hacer suficiente daño. Ahora bien, en Paraguay, si tenemos una especie de balance, ¿cómo estamos? Yo veo que, me imagino que ustedes tienen muchas más herramientas en comparación a lo que nosotros tenemos. El Estado paraguayo, hablemos un poco desde un actor, me imagino que tienen un nivel de vulneración tremendo en muchas de las cuestiones. Y ahora con esta incursión de la inteligencia artificial, ¿eso se agrava o todavía hay chance de subsanar un poco esto, Jorge? Escuché dos preguntas, ahora voy a tratar de responder en orden. La situación de gobierno es extremadamente preocupante. Desde donde estoy yo y desde lo que puedo ver, nuestro país, nuestro gobierno, no tiene como prioridad proteger nuestras entidades para que sigan proveyendo sus servicios. No tiene un equipo, una unidad que se encargue realmente con la cantidad de gente necesaria de asegurar que nuestros ministerios, que nuestros servicios públicos realmente puedan seguir ofreciendo los servicios que cada ciudadano se merece. Esta falta de inversión es tremendamente preocupante. Conozco y sé que es una sola persona dentro del MITIC que está realmente preocupada y atendiendo por este tipo de situaciones. Eso es absolutamente insuficiente para un país que realmente debería estar cuidándose de esto, ¿verdad? Porque es una situación de seguridad nacional. Esa es la realidad. Es una situación de seguridad nacional. Los ataques y las guerras no van a ocurrir más de la forma como han ocurrido antes o como está ocurriendo en Ucrania, sino ocurrirán en el espacio de ciberseguridad y cibercomunicaciones. Ahora bien, hablando de inteligencia artificial,
inteligencia artificial agrava esta situación. ¿Y por qué? Quiero introducir un poquitito el concepto de la economía de las vulnerabilidades o de las explotaciones. Cuando uno mira a las posibilidades de ser atacado exitosamente, debe mirar a realmente cuánta es la inversión que justifica el valor que se podría buscar dentro de mi organización o el daño que se puede hacer dentro de mi organización a los efectos de que mis funciones empresariales se vean afectadas. Entonces, la inversión debe ser una inversión proporcional a lo que estoy protegiendo. No hace sentido proteger con dispositivos y capas de seguridad de valor de $1 millón si realmente mi negocio es de $300.000, ¿no? La economía funciona así. El atacante va a invertir solamente la cantidad de esfuerzo necesario y proporcionar al valor de lo que está buscando. Si lo que estoy buscando es afectar a todo un gobierno, probablemente voy a invertir bastante energía en poder hacer un ataque efectivo. Si voy a atacar a una empresa como personal, voy a hacer un esfuerzo bastante para hacer daño y poder de alguna manera sacar rédito, ¿no? Por el lado de inteligencia artificial, esta inversión se vuelve mucho más accesible. ¿Qué quiere decir eso? El costo de los recursos para poder atacar a empresas, a gobiernos, a cualquier tipo de entidad es mucho más bajo. La inteligencia artificial permite la creación de lo que se conoce como exploits, que es la habilidad de poder tomar ventaja de vulnerabilidades de una manera tremenda. Si antes me costaba $5.000 conseguir un exploit, hoy me cuesta 500. Y esto es real. Hay un mercado en el que se venden los exploits. Obviamente no es visible en el Internet que nosotros vemos, pero sí ocurre en el dark web. Claro, Jorge, y desde la situación que te toca justamente como director de seguridad ahí en Meta, me imagino que el debate interno ha de ser también la necesidad de construir, hablando desde una perspectiva un poco también, porque lo planteaste como una situación de combate, de más soldados vinculados al tema de proteger la seguridad. Ahora como que se abrió una brecha de vulnerabilidad con este tema del acceso a la inteligencia artificial. ¿Puedo entender un poco así lo que planteabas en lo último? Asimismo, habrá más ataques, serán más distribuidos, más baratos. No solamente tendremos atacantes expertos, sino tendremos, digamos, gente que se está introduciendo en el mercado de los hackers, sin necesidad de tener un conocimiento extremadamente complejo o avanzado. No se trata de tirar personas al problema. Eso es importante entender, ¿verdad? Sí es necesario tener recursos, sí es necesario tener personas que estén 24 horas disponibles en un equipo de respuesta a incidentes, que puedan estar monitoreando, que puedan responder a cualquier alerta de riesgo en toda la superficie que está expuesta, tanto interna como externa, de cada corporación o organización. Y la implementación de una arquitectura de seguridad es lo ideal. Una arquitectura de seguridad no solamente protege contra atacantes externos, sino también contra atacantes internos, que es una realidad. Empleados que no están contentos podrían estar extrayendo información, podrían estar vendiendo información confidencial de las corporaciones para lucrar de esa manera, ¿verdad? Claro. Claro, y la otra cuestión que me parece importante destacar, antes de pasarle un poco la palabra también a Mateo, pero quería cerrar el círculo porque hablábamos un poco del sector público.
Ahora, el sector privado, y nosotros que somos un medio por esencia más dedicado al tema económico, empresarial, de los negocios, el sector privado también tiene que trabajar fuertemente en el tema de la seguridad, me imagino a partir de ahora, Jorge, ¿no? No, es exactamente eso, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto, porque digamos lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos un ataque a un sistema de red de pagos o tenemos un ataque a un banco central, por ejemplo, ¿verdad? Toda la economía se ve afectada. Todas las empresas se ven afectadas. La economía global del Paraguay se ve afectada. Y nadie está exento de eso, ¿no? O si yo estoy haciendo negocios, soy una empresa que da servicios, todo el tiempo que yo esté fuera de poder dar ese servicio es pérdida para mi negocio, ¿no? Es realmente una cuestión que se debe tener en cuenta. Voy a dar un ejemplo. Y creo que escribí en un artículo esto. Bueno, un fabricante de botellas tiene la capacidad de producir un número grande de botellas cada día. Y es el principal proveedor de botellas para el mercado. Entonces, él dice, ciberseguridad, ¿quién va a querer afectar mis botellas? Yo comiendo botellas nomás, ¿verdad? Pero cuando él empieza a usar sistemas para hacer seguimiento de los pedidos, para hacer seguimiento de sus proveedores, para hacer seguimiento de a quién le tiene que cobrar, a quién tiene que pagar, empieza a invertir en tecnología. Un competidor que produce menos botellas por día está compitiendo fuertemente, ¿verdad? Ahora, en la medida en la que se automatice, en la que las computadoras y los sistemas van tomando parte de la línea de producción de las empresas de botellas, la superficie de ataque cada vez se vuelve más grande. Entonces, si el principal proveedor que tiene más market share, vamos a decir, sufre un ataque, en donde el atacante le dice que, bueno, me tienes que pagar $1 millón para que yo te libere todos los archivos sobre los que yo tengo control y que son los más importantes para tu negocio, que son las personas que te deben, a las personas a las que tienes que pagar, tus empleados. Yo tengo control de todo eso. Ahora decime, ¿realmente puede afectar a tu fábrica de botellas? 100%. Puede afectar a tu fábrica de botellas, por más que fabriques solamente botellas. Porque desde ese momento en que tu sistema está afectado, ya no podés fabricar botellas. Y tu competidor ya empezó a tomar mucha ventaja y estar adelante de lo que te habrá tomado muchísimo tiempo construir. Definitivamente es una cuestión de prioridad en el debate público. Este tema ya no es una cuestión limitada a un pequeño grupo, sino que es una cuestión de nuestro día a día y que la gente tiene que tomar mucho interés. Justamente, Mateo, hablemos un poco de lo que se está haciendo aquí localmente. ¿Qué están trabajando un poco en estas plataformas? Perfecto. Mira, Juan Pablo, es así mismo como te comenta Jorge. En el tiempo que nosotros venimos trabajando, te explico un poquitito el estudio que se hace sobre el comportamiento predatorio, que es el mismo comportamiento que se sufre en la inseguridad, en robos, en asaltos. Es uno siempre va a ir a tratar de atacar o robar o vulnerar a aquel que es más débil, ¿no? Entonces, Paraguay está teniendo un crecimiento económico tremendo, uno de los mejores realmente de lo que nos ha tocado un montón de tiempo, y eso se transmite directamente a transacciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, para citar una frase, un libro que lo ilustraba bastante bien sobre este tema que nos pasamos estudiando, sobrevivíamos en tecnología, en Paraguay sobrevivíamos porque no nos prestaban atención las entidades que hacen esto, porque realmente ya no es un grupo de 1 o 2 hackers, sino que son empresas dedicadas con un montón de gente dedicada específicamente a realizar un ataque. Entonces no se habla de 1 o 2 hackers, se habla de 50, 100 de países enteros. Sobrevivíamos porque nuestra información no nos prestaban atención. Ahora, con el crecimiento que está teniendo el Paraguay y
con la traducción de eso a métodos de pago electrónico, a transferencias, a negocios internacionales, ahora sí nos están prestando atención. Y te lo digo porque en el trabajo que venimos haciendo y manteniendo siempre la confidencialidad de las personas que tratan con nosotros, te digo, en la mayoría de los casos, si no estoy hablando del 80% o más, han tenido algún tipo de evento de seguridad o ciberataque. Entonces, venimos de un tiempo en donde, como comentaba Jorge, en el Paraguay vos ves empresas con grandes infraestructuras, grandes fábricas, con maquinaria de primer nivel a nivel mundial, con metodologías, con desarrollo y con un crecimiento económico muy importante que no están invirtiendo lo suficiente en ciberseguridad. Generalmente nosotros arrancamos nuestro modelo de negocios y como todo el mundo piensa, uno le presta atención a entidades financieras. Y las entidades financieras, como trabajan con dinero y trabajan directamente con transacciones, tienen un esquema de protección. Si es el óptimo o no, es debatible porque esto evoluciona todos los días y esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero si tenés un montón de empresas que son enormes, que porque no están en el rubro directamente financiero se sienten seguras, como dice Jorge, empresas de producción, empresas de exportación, en donde como no trabajan directamente con dinero, con finanzas, dicen, yo no sería el foco de un ciberataque, pero llevando el ejemplo que comentaba Jorge, que yo te corte la cadena de pagos y de cobros por una X cantidad de días porque tengo bloqueada tu base de datos, genera pérdidas enormes. Entonces nosotros este esquema lo vemos como el seguro que uno usa para su vehículo, para su domicilio. Lo que vos invertís en ciberseguridad, si no tenés un ciberataque te puede parecer mucho, pero si tenés un evento de seguridad, lo que te cuesta eso es infinitamente superior a la inversión que hoy requiere estar protegido. Y entonces ahí es donde entra Nest, ahí es donde nosotros le damos mucha fuerza. Este tema de la seguridad, Juan Pablo, como se imaginarán ustedes, es evolutivo, crece todos los días. Todos los días tenés que estar capacitándote sobre tecnologías nuevas, sobre metodologías nuevas, sobre herramientas nuevas. Y no es el foco del negocio de la mayoría de las empresas. No es el foco del sector financiero que se dedica a finanzas, a números, a negocios. No es el foco de industrias farmacéuticas, de producción. El foco de ellos es estar en su negocio. Entonces ahí entra Nest con este modelo que estamos tratando de darle fuerza y que somos uno de los pioneros y que estamos dando mucho crecimiento a esto, es a proponer un modelo de seguridad como servicio. Que cada empresa no tenga que ser especialistas en ciberseguridad y que puedan trabajar con nosotros y descansar esa parte tan importante de su operativa en gente que constantemente se está capacitando, está formando, se está preparando con herramientas nuevas, con metodologías nuevas, como ya pudiste apreciar del conocimiento de Jorge, con gente que se está formando y está aprendiendo de estructuras mucho más grandes que la nuestra. La idea es que nosotros desde Nest podamos aportar eso a la operativa de clientes públicos, de clientes privados, de entes gubernamentales. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar y darle fuerza desde Nest. Mateo, Sí, te escucho. tengo 2 minutos, pero Quiero simplemente también cerrar un poco la idea para hacerle una última pregunta a Jorge, pero contigo. Entonces, ¿cómo la gente puede conocer más detalles? Ustedes están en las redes sociales, me imagino, ¿no? Exactamente. Estamos en LinkedIn como Nest Security. Estamos también en Instagram. Tenemos nuestro correo que es info@nest.net.pi y voy a también aportar nuestro teléfono. Estamos a disposición para lo que necesiten, para cualquier tipo de información. Estamos acercándonos, dando relevamientos, dando información gratuita, dando información de formación. Más que también el negocio que siempre nos interesa que Paraguay se desarrolle mejor y esté más protegido para que los negocios a nivel local crezcan. Así que estamos a disposición de quien nos necesite. gracias, Mateo. Jorge, cerrando un poco también la idea. De esta experiencia que estás teniendo ahí en este lugar tan interesante y desafiante, me imagino, pero con una mirada un poco hacia este nuevo periodo que se está por iniciar. En agosto cambian más autoridades, tienen una proyección de 5 años de trabajo. ¿Hacia dónde deben apuntar y capitalizar un poco este periodo que se inicia y que tienen chance de poder
instalar algunos temas en la agenda y puntualmente en esto que te toca a ti. Voy a empezar por algo que ocurre en todas las partes del mundo. Y es que lo que yo no veo, no temo. Los atacantes están diseñando sus ataques de una manera que no sean visibles, de una manera que pasen desapercibidas. Entonces, yo no veo que me están atacando, yo no veo que me están robando información, entonces no pasa nada. Hace falta educación, conocimiento, interés e inversión. El gobierno toma o realmente tiene la capacidad de poder dar al país este tipo de herramientas, este tipo de conocimiento que es esencial para poder presentar una postura robusta en la respuesta a potenciales problemas de seguridad. No podemos decir que mi empresa es segura porque yo no veo nada, no pasa nada, le paso el antivirus, no encuentra nada. Y no va a encontrar. Porque el atacante diseñó su ataque de esa manera, que no puede ser visible. Que infecte un archivo fundamental del sistema de Windows y lo haga aparecer como un sistema, como un archivo sano, es una de las prácticas más comunes. Entonces es importante entender que no es solamente el antivirus lo que precisas, sino precisas todo un conjunto de herramientas de detección, necesitas todo un conjunto de herramientas de respuesta y necesitas toda una estrategia que permita la revisión de esta arquitectura que tienes dentro de tu corporación para proteger contra los atacantes. Me parece muy interesante dejar esto como final. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias también, Mateo, y éxitos y hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo. Los artículos y ideas como esta de Jorge van a estar siendo publicados constantemente en el perfil de NES para quien quiera ir sumando información sobre esto. Agradecemos muchísimo a 5 días y al espacio que nos dieron y cualquier cosa estamos a las órdenes. Un gran abrazo. Gracias, Jorge también. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo escribo artículos semanalmente, comparto información y conocimiento en nuestro perfil de LinkedIn. También proveo alertas desde el momento que conozco que algo está ocurriendo o hay alguna vulnerabilidad. Pongo esas notificaciones dentro de nuestro perfil en LinkedIn. El que pueda seguir, el que quiera conocer de esto, simplemente tiene que darle un follow a nuestro site. Security. Así que ahí está. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros dejamos aquí esta noche. A las 10 no se pierdan a Samuel Acosta, comparte con ustedes también Monitor Económico. Continúen con nosotros aquí en la mañana de 5 Días Televisión.